Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 10 de abril de 2018. En el calendario para el día de hoy tenemos cifras de industria en Francia, las cuales salieron relativamente en línea con lo esperado, crecimiento del 4% frente a un anterior mes de solamente el 1.2%. Continuando con este calendario, comenzamos esta madrugada a 3:30 de la mañana en los Estados Unidos con las declaraciones del presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan, posteriormente algunos pronunciamientos de un miembro del Banco de Inglaterra y ya hoy 7 de la mañana la medición de inflación correspondiente al mes de marzo en Brasil, la cual volvió a descender pasando del 2,84 al 2,68%. El mercado había anticipado un descenso, pero un poco más moderado. En los Estados Unidos continúan pues la publicación de cifras de inflación durante esta semana. El IPP creciendo 3% frente a una expectativa del 2,9%. Esto puede generar algo de presiones adicionales en el mercado de renta fija, las cuales pues han estado ausentes luego pues de esta recomposición de portafolios de inversionistas buscando algo más de seguridad. Hacia las 9 de la mañana en Estados Unidos, publicación de inventarios mayoristas, donde hay una expectativa de aumento del 0,8% en la versión final del indicador. La medición inicial es de 1,1% de crecimiento. Hacia mediodía, colocación de tesoros a 3 años por 30 billones de dólares y cerrando ya la tarde tendríamos declaraciones del presidente de la Reserva de Atlanta, Rafael Bostic, y los indicadores de IPP en Japón, IPP en China e IPC en China, también con una moderación en las expectativas de lo que sería la inflación en este país. Para algún momento del día se tiene esperado la decisión del Banco Central de Argentina, donde el mercado, debido a la alta marcación de la inflación de los últimos meses, considera que la entidad va a mantener su tasa de referencia inalterada. Respecto a este problema que hemos venido viendo ya durante el último mes en temas de relaciones comerciales, funcionarios chinos reiteraron que era imposible negociar con los Estados Unidos bajo las circunstancias actuales. Minimizaron también el impacto que tendrían los aranceles anunciados por la administración Trump en los productos chinos y además calificaron la postura del presidente Trump como un desorden de ansiedad. Sin embargo, los inversionistas en el mundo continúan haciendo caso omiso de estas advertencias de los funcionarios chinos y digamos que ponderan más la postura de los funcionarios estadounidenses y del mismo presidente que creen que hacia futuro va a venir un proceso de negociación comercial. Hoy en un foro en Asia habló el presidente de China, Xi Jinping, que como ustedes bien saben fue confirmado para poderse postular de manera indefinida en el mandato, algo que no ocurría desde Mao Zedong. Aseguró entonces que su país, en este foro en Asia, va a continuar el proceso de apertura económica, va a reducir de forma ordenada los aranceles a la exportación de algunos productos, en este caso estaba referenciando, digamos, un poquito más específicamente lo que es el tema de vehículos y mejorará el acceso del mercado chino a los inversionistas extranjeros. Todas estas promesas son las mismas que ha venido realizando los funcionarios en China por varios años, por lo que los empresarios extranjeros son un poco escépticos acerca de la velocidad con la cual haciendo estos ajustes. En los Estados Unidos, el presidente Trump anunció que al término de 48 horas, ya nos quedan menos de 48 horas obviamente para esto, tomará una decisión sobre si intervenir o no en Siria luego de ese ataque químico identificado. Continúa incrementándose las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, como hemos visto durante las últimas 24 horas, y el mercado ruso, el día de ayer, veamos cómo perdía su moneda y era la más débil de las de mercados emergentes, pues el mercado ruso continuó, digamos, una tendencia muy negativa también en términos de las acciones. En Brasil, una buena noticia por parte de Moody's, anticipándose un poco en nuestro concepto o en exceso en nuestro concepto, decidió ratificar la calificación en BA2, es equivalente a un W, pero decidió mejorar la perspectiva que tenía en negativo para pasarla a estable, bajo la expectativa de que el próximo gobierno realice reformas estructurales en la parte fiscal, con lo cual darle estabilidad a las métricas de endeudamiento. Es un poco prematuro desde nuestro punto de vista porque aún queda por ver cómo va a desenvolverse este tema electoral, más aún cuando seguimos pendiente de que, tal como se espera, el Tribunal Electoral prohíba la inscripción de
el expresidente Lula como candidato del Partido de los Trabajadores debido pues a esta condena ya en segunda instancia que tiene vigente. Con relación a esta parte de Lula y que como manifestamos ayer se entregó a las autoridades el día sábado, los abogados de la defensa siguen mm, intentando alternativas para lograr su liberación y ahora se considera la posibilidad de ir directamente a la Corte Suprema para que un juez que se ha mostrado contrario a lo que viene ocurriendo con Lula tome decisiones al respecto. Sin embargo, pues acá la gran pregunta que queda es qué va a ocurrir de aquí hasta el 15 de agosto con relación a la posibilidad de que Lula pueda ser inscrito o no como candidato. En México se redujo un poco la ventaja que tenía el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador. En algún momento llegó a ser de 14, 15, hasta 18 puntos. En el último sondeo de intención de voto es de 11 puntos porcentuales frente al candidato que tiene la segunda mayor intención de voto, que es el candidato Anaya del candidato PAN, del partido PAN. Con relación a esto, Anaya tiene una intención de voto del 31%, mientras que AMLO tiene una intención de voto del 42%. El secretario de Economía y Delfonso Guajardo se mostró optimista con relación a las negociaciones o a la renegociación del TLCAN, afirmando que existe una probabilidad de hasta el 80% de tener ya un acuerdo definitivo para la primera semana de mayo. Y en Argentina, el gobierno reglamentó el impuesto a los rendimientos financieros para extranjeros, un impuesto que será del 5% si la inversión se hace en instrumentos denominados en pesos argentinos y que no incluyan una cláusula de ajuste. En caso contrario de que la inversión sea en dólares o que sea en pesos pero con cláusula de ajuste, el impuesto será del 15%. Con relación a los mercados accionarios, hoy vemos una apertura un poco, pues notablemente mejor que lo que tuvimos el primer día de la semana. Valorizaciones cercanas al 1% para varios mercados, como es el alemán, los futuros en los Estados Unidos, el francés cerca del 0,46%. Aquí falta por ver la apertura en América Latina con relación a este tema. Interesante de todas maneras ver que el día de ayer los mercados arrancaban como terreno negativo, pero luego recuperaron gran parte de esas pérdidas e incluso pasaron a valorizaciones importantes bajo la suposición de que lo que mencionan las autoridades en Estados Unidos es el escenario que efectivamente se va a materializar de un próximo proceso de negociación comercial con China. Sin embargo, ese rebote el día de ayer fue afectado en los Estados Unidos al cierre de la jornada por información de que una oficina de uno de los abogados del presidente Trump fue allanada en un proceso de investigación del FBI, y esto con relación a pago de un soborno a una persona para evitar un escándalo durante la campaña electoral. Recuerden que esta semana se da inicio la temporada de publicación de utilidades en los Estados Unidos, que ahora está marcada ya no por Alcoa, desde que Suez decidió escindir sus operaciones, sino ahora está marcada específicamente por las publicaciones del sector financiero. JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo estarán publicando resultados el día viernes. Con relación a noticias corporativas, se destacó el día de ayer ya las declaraciones que va a realizar el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, en el Congreso durante el día de hoy y el día de mañana. Ayer estuvo reunido con algunos legisladores y se conoció en un documento escrito donde aceptaba su culpabilidad o que aceptaba la culpabilidad de la empresa al no haber hecho suficiente para evitar el uso indebido de la información de sus usuarios, y hoy obviamente va a estar en el Congreso realizando este tipo de declaraciones. En otro frente, Tesla anunció que en China realizará el llamamiento de cerca de 9.000 vehículos para hacer unos cambios eh, a unas piezas del sistema de dirección asistida. Esto ya lo ha venido haciendo en los Estados Unidos en modelos de la serie S construidos antes del 2016. Los futuros del Standard Poor's veíamos la jornada de ayer recuperándose, ya se ubican por encima de ese nivel de los 2.620 puntos, muy en línea con una nueva señal de posible agotamiento que fue anunciada por el indicador, tanto en el corto plazo como de manera estructural. Mantenemos nuestra visión alcista para las acciones en Estados Unidos y también previo a lo que sería el inicio de esta nueva temporada de entrega de resultados podríamos ver avances mayores si pues continúan con, digamos que la tendencia que traían de la jornada anterior, resultados muy positivos en el mercado financiero, que podrían llevarlo incluso a niveles de los 2.700 o 2.720 puntos. Este nivel de los 2.720 fue alcanzado durante mediados de marzo de este año, por lo cual es probable que se dé este ataque en el corto plazo. Ya en el mercado de divisas vamos a ver cómo el dólar
frente a las monedas fuertes, está perdiendo casi todas, le ganan, a excepción de lo que es el yen japonés, con un retroceso del 0,25%, y en las monedas de mercados emergentes lo que vemos es relativa calma, variaciones muy leves, pero como también lo venía mencionando Daniel, el rublo ruso por segunda jornada consecutiva lidera las pérdidas con un retroceso del 3,94%. Respecto al mercado de divisas como tal, lo que vemos es una estabilidad en casi todas las monedas, un índice DXY que mide lo que es la fortaleza del dólar frente a las seis principales monedas, se mantiene sobre los 89 puntos y este nivel lo ha mantenido durante las últimas jornadas, por lo cual, pues digamos que no se ha visto pérdidas o ganancias fuertes para el dólar frente a las monedas del G10. En lo que es el mercado de los materiales básicos, tanto los metales como los principales commodities muestran variaciones positivas. El petróleo, de hecho, está liderando las ganancias con un avance del 1,84% que analizaremos posteriormente, y el aluminio en lo que es el mercado de metales también con un avance del 4,75%. Ya entrando en el análisis del petróleo desde la parte técnica, nos llama la atención que hay una nueva señal de posible cambio de tendencia. Esto va muy en línea con el ataque a la resistencia técnica de corto plazo que veníamos analizando la jornada anterior. El día de ayer les decíamos que a pesar de que continuaba esta tendencia a la baja, pues el precio del petróleo WTI se mantenía sobre este nivel de los 63 y muy de cerca de ese nivel de los 64, por lo cual ya a la apertura de hoy lo que estamos viendo es este nuevo ataque, con lo cual tenemos una nueva señal de posible agotamiento de la tendencia bajista que traía durante las últimas semanas, y si se consolida por encima de lo que sería el nivel de los 64,70 cercano a los $65, podríamos entonces confirmar un cambio de tendencia al alza. Recordar que el día de hoy se conoce el dato de inventarios no oficial y mañana el dato oficial a las 10:30 de la mañana. Gracias, Natalia. Con relación al mercado de renta fija, en medio de esta reducción en la percepción de riesgo de los inversionistas, ha mantenido niveles de negociación cercanos al 2,80 para los tesoros a 10 años. El presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan, habló esta mañana muy a favor de los incrementos graduales de la tasa de interés. Sin embargo, mantuvo la referencia a ser paciente con estos ajustes, teniendo en cuenta que hay una serie de restricciones de corto plazo. Frente a su visión sobre crecimiento económico, es optimista, al igual que en consenso de la Fed con respecto a lo que será el 2018, un crecimiento entre el 2,5 y 2,7%, muy por encima del crecimiento potencial de Estados Unidos calculado por el consenso de miembros de la Fed en el 1,9%. Sin embargo, para el 2020 ha moderado considerablemente esta expectativa de crecimiento a niveles solamente del 1,75%, ratificando lo que hemos mencionado de que la reforma tributaria de la administración Trump solo tendrá un impacto de corto plazo y no mejorará el crecimiento potencial de la economía. Con relación a otros eventos en el mundo, el director del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, manifestó, Haruhiko Kuroda manifestó que en su segundo mandato de 5 años le va a tocar concentrarse en la manera en que primero se va a discutir y se va a diseñar el método de salida o de reducción del estímulo masivo monetario que se implementó durante su primer mandato. Sin embargo, de corto plazo reconoció que aún era prematuro hacer cualquier modificación, teniendo en cuenta que los objetivos inflacionarios se mantienen un poco alejados de su cumplimiento. Y frente a los inversionistas japoneses, se ha conocido que por quinto mes consecutivo han incrementado sus compras de títulos denominados en euros y han realizado ventas de tesoros de manera importante. Más de 4 billones de dólares se han vendido durante los últimos meses por parte de los inversionistas japoneses. Hasta aquí el reporte internacional. Queda simplemente por destacar que el presidente Trump acaba de cancelar su visita a la Cumbre de las Américas que se va a realizar en Perú por el motivo de este ataque en Siria. Sin embargo, nuestro concepto es simplemente como no va a presentar ya ningún tipo de acuerdo del TLCAN o ningún avance del TLCAN en esta semana, porque todo queda postergado para la primera semana de mayo, como lo manifestó el secretario de Hacienda de México, no tiene nada que hacer entonces de acuerdo a lo que el presidente Trump considera como algo factible para hacer en América Latina, por lo tanto ha decidido eh, digamos, cancelar ese viaje y dedicarse a otros temas que le pueden generar un poco más de
como de victorias en el corto plazo en su imagen internacional. Hasta aquí lo que es el reporte internacional, damos entrada al informe Colombia, donde pues el día de ayer continuamos viendo las repercusiones de ese bajo dato de inflación del mes de marzo. No solamente fue marzo, recuerden que el mercado se ha visto, incluyéndonos parcialmente, sorprendido a la baja por las mediciones también de enero y de febrero. Frente a esto, el codirector del Banco de la República, José Antonio Campo, quien hemos identificado con una línea un poco más heterodoxa en su gestión económica o en su método de pensamiento, manifestó abiertamente que ese dato de inflación de marzo fue positivo, que valora de manera importante el descenso de inflación básica y por lo tanto queda abierta ya para la discusión de si en la reunión de abril, 24 de abril, si no estamos mal, será posible discutir una reducción de tasa de interés o no. Y en un evento interno en Colombia, el conocido guerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, designado por esta organización para ocupar uno de los 5 curules que obtuvo por este acuerdo de negociación con el gobierno, habría estado involucrado en envíos de cocaína a los Estados Unidos posterior a la firma del acuerdo, por lo cual está siendo investigado y podría ser sujeto a ser extraditado. Este es un evento que puede generar un poco de ruido en el gobierno colombiano, pero pues, y puede generar algo de inestabilidad en este proceso de acuerdo, pues miembros de las FARC dicen que no tiene que ser juzgado por la justicia ordinaria, sino por la justicia especial. De todas maneras, este ruido hay que hacerle seguimiento, teniendo en cuenta que estamos en medio de una campaña electoral donde alguno de los partidos que tiene una alta intención de voto está mencionando la posibilidad de hacer modificación a estos acuerdos. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Natalia. Varias noticias corporativas. La primera de ellas está relacionada con ISA. En el día de ayer lideró las ganancias, veíamos entonces que soportó lo que fue el avance del índice Colcap que analizaremos posteriormente y tuvo una valorización de más del 3%. Lo que estamos viendo en la gráfica es que logró sobrepasar ese nivel de los 14.000 pesos, que era la resistencia que veníamos controlando durante los últimos meses, e incluso llegar a los niveles máximos que registró durante enero, que fue el máximo de los 14.820. Pues bien, este avance creemos está muy relacionado con lo que es la noticia que fue transmitida por la compañía de que se conociera que el consorcio Transmantaro, que es filial de ISA en Perú, ganó la convocatoria de transmisión en un proyecto de modernización de la refinería Talara, que esta es contemplada como una de las obras de energía más grandes del país. La concesión será por 30 años más el plazo de construcción previsto, que es de 20 meses desde la fecha de suscripción del contrato, con lo cual pues esto acrecienta lo que son los planes de expansión que continúa haciendo ISA, no solamente en lo que ya está consolidado, que es Colombia como tal, pero también en Perú con Cálida y las distintas filiales, en este caso Transmantario, pues ya ganando un nuevo proyecto que amplía lo que son los, digamos, los planes de expansión y de profundización para la compañía. En otras noticias corporativas ya relacionadas con Nutresa, el día de ayer, en una entrevista oficial con Reuters, el presidente de la compañía habló sobre los planes de expansión para el 2018. Planean la apertura de 50 restaurantes y heladerías y analizan adquisiciones en los 14 países donde opera, con un monto total de inversión cercano a los 240.000 millones de pesos. Este sería una cifra un 10% mayor al dato registrado durante el 2017. Y lo que habló también el presidente es que con el reciente, digamos, la reciente mejora en el perfil de apalancamiento que ha tenido la compañía, a pesar de que los ingresos, digamos, que solo aumentaron un 2,5% durante el 2017 por la desaceleración en el consumo en Colombia, tienen ahora un nuevo espectro y la capacidad de adquisición que podría pues concentrarse en lo que sería Chile, Perú, Centroamérica y algunas regiones de los Estados Unidos. La meta es duplicar los ingresos a 11,9 billones para el 2020. Esta es una meta que se fijaron alrededor del 2016 y que continúa vigente para la compañía. Es un gran reto, como le decía el presidente, pero dado que pues los ingresos actualmente están cercanos a los 8 billones de pesos, pero continúa entonces la perspectiva positiva para este emisor.
Y finalmente, la última noticia ya relacionada con Cementos Argos. La compañía informó que recientemente celebró la instalación de la última dovela que une el puente de Flandes sobre el río Magdalena. Esta es una obra que forma parte de uno de los grandes proyectos de 4G y para la unidad despachará más de 45.000 metros cúbicos de concreto y una cifra pues cercana también en lo que serían los despachos de cemento. Durante el 2017 los despachos o proyectos de 4G ascendieron a 85.000 toneladas, donde les recuerdo que Cementos Argos tiene una participación del 70% frente a sus competidores, pero pues a pesar de que esto es una cifra muy positiva, lo que sí hemos visto es que recientemente estos proyectos han tenido varios retrasos, con lo cual pues digamos que estos ingresos o el reflejo de lo que sería esta participación no se vería en el corto plazo, a menos de que pues ya digamos que fluyan más amablemente lo que sería el desarrollo de estos proyectos 4G. Pasando con el índice Colcap ya de manera puntual continúa entonces la tendencia positiva que fue anunciada desde el 3 de abril. Vemos una valorización desde que fue anunciada y fue mostrada la señal de cambio de tendencia al alza del 4,42%. La jornada de ayer sobrepasó sin mucha resistencia lo que fue el nivel de los 1.530 puntos al alza y ya se acerca a ese nivel objetivo de corto plazo que serían los 1.550 puntos. En el calendario de renta variable les recuerdo que pues varios pagos de dividendos durante esta semana pues el evento central, lo que sería el viernes, el inicio del periodo ex dividendo para Ecopetrol, dividendo 89 pesos que será pagadero en una única cuota el 19 de abril, la próxima semana, el jueves. Y ya pasando con el peso colombiano, lo que vemos es que este se mantiene con una tendencia a la baja. Cerró sobre ese nivel de los 2.777 pesos y ya una apertura a la baja lo ubica por debajo de lo que sería el nivel de soporte y Fibonacci que eran los 2.775. Para confirmar este nuevo ataque debería consolidarse por debajo del mismo y si lo logra podríamos llevar pues el peso colombiano se podría conducir incluso a niveles cercanos a los 2.600 pesos en medio de una tendencia de corto plazo que ya lleva varias semanas y también una tendencia de manera estructural dada por nuestro oscilador de manera negativa. Y pasando con los test del 2024, desde la parte técnica, les recuerdo que mantenemos la tendencia negativa en términos de tasa. El día de ayer no se dio con éxito lo que fue el ataque a ese nivel del 5.95, este soporte que sirvió como soporte en repetidas ocasiones para finales del 2017 y comienzos de este año, pues no fue atacado con éxito, con lo cual se mantiene y vemos una apertura también sobre este nivel del 5.96, monitorear el nivel del 6% que era nuestro primer soporte técnico y en el mercado intradiario tener muy presente lo que sería el nivel del 6 y el 605 dado por nuestras bandas del indicador. Para finalizar este tema de renta fija local, durante el mes de marzo los inversionistas extranjeros continuaron incrementando su exposición a TES, cerca de 800.000 millones de pesos de adquisiciones durante el mes de marzo en términos de nominal, siendo los segundos compradores netos más grandes detrás de los fondos de pensiones. Sin embargo, desde el punto de vista agregado, los fondos de pensiones, los fondos extranjeros siguen siendo por tercer mes consecutivo el mayor tenedor de deuda pública colombiana con más del 26% de las tenencias. Eso es todo por hoy. Agradecemos su atención al Comité Diario de Estrategia y nos esperamos el día de mañana.